Después de enterrar a su abuela, su nieta encontró ahorros en el cofre de la abuela, envueltos en una nota. Al leerlo, cayó al suelo, inconsciente. Donna caminaba por la casa vacía, moviendo cosas de un lado a otro. La casa estaba vacía. Incluso el gato se acurrucó en un rincón y no quería interactuar. Hoy sentía que, al igual que Donna, también quedaba completamente solo. Antes de morir, su abuela intentó decirle algo a su nieta. Incluso la tomó de la mano para atraer su atención, pero nunca lo dijo y cayó en un estado de olvido antes de fallecer. Por la noche, ella murió. Debo revisar el baúl de la abuela, entregar sus cosas, pensó Donna. Tampoco necesito el baúl, alguien más podría usarlo. Abrió la tapa pesada y fue golpeada por el olor a menta y cáscara de limón. Donna frunció el ceño. Su abuela siempre olía así, a veces a vainilla cuando horneaba bollos. El cofre no estaba lleno, había fotos antiguas amarillentas, hermosos pañuelos y chales, algunas joyas y una hoja de papel doblada. Donna revisó las fotos, eran muy antiguas y las personas en ellas eran desconocidas para ella. Todo eso lo puso a un lado. Dejó los pañuelos y chales, sacó una caja donde su abuela guardaba sus joyas y la hoja de papel enrollada. Donna despegó la hoja de papel y vio billetes doblados. Aparentemente, su abuela había estado ahorrando dinero para algo, o tal vez solo estaba preparada para tiempos difíciles. Donna ya estaba trabajando y su abuela tenía una pensión bastante buena debido a sus años de servicio, así que el dinero no era necesario. En el papel que envolvía el dinero había algo escrito, en el mismo puño de su abuela. Comenzó a leer y su corazón empezó a latir con fuerza. No pudo terminar la última parte, el papel cayó y Donna se apoyó contra la pared. Betty salió del barracón y miró con desprecio las ventanas. En verano, este viejo edificio estaba oculto por el verde y proporcionaba sombra, lo que lo hacía más atractivo, pero en primavera y otoño era horrible. Hacía tiempo que habían planeado demoler este edificio, pero al parecer las autoridades lo habían olvidado, y aquí vivían personas que no tenían a dónde ir. La madre de Betty trabajaba como conserje. Su padre ya había fallecido, fue gravemente herido y, cuando terminó la guerra, volvió a casa, pero su herida seguía afectándolo y vivió solo por poco tiempo antes de fallecer. No llegó a conocer a su hija. Ella nació 8 meses después de su muerte. Tan pronto como tenga la oportunidad, pensó Betty, me iré de aquí. Ya no puedo soportarlo. Ella y su madre compartían una habitación y su madre, como si fuera poco, se había vuelto a casar. Ahora vivía con alguien llamado Iván, quien pasaba sus días bebiendo vodka y afirmaba ser discapacitado y no poder trabajar. Esto frustraba mucho a Betty, ya que ahora tenía que mantener a Iván también. Le dijo a su madre, ¿para qué lo necesitas? Pero su madre no quería escuchar. Es extraño como piensas, hija. Cuando te cases me quedaré sola, ¿sabes lo terrible que es estar sola? Mientras te criaba pasé por mucho, así que no quiero volver a estar sola. Sí, mejor sola que con un monstruo así. Siempre está borracho y se comporta como un cerdo. ¿De verdad disfrutas cuidándolo, limpiándolo y alimentándolo, a ese animal? No hables así, Betty, no lo conoces bien. Es muy amable y cariñoso, pero tú no lo entenderías. Así que dejemos esta conversación. He dicho que vivirá con nosotros, y si a alguien no le gusta puede irse por su lado. Betty caminaba hacia el trabajo, resbalando por el sendero embarrado, pensando en por qué seguía allí. Hoy me pagarán y empezaré a buscar un apartamento. Y si algo sucede, Glenda, mi amiga, me dejará quedarme con ella durante un tiempo, pensó Betty. El lugar de trabajo era ruidoso como siempre. Cuando distribuían los cheques de pago, mejoraba el ánimo de todos. Todos querían ir de compras o comprar algo de comida para cocinar en casa, o al menos eso esperaban. Oye, ¿por qué pareces tan triste? Vamos, danos una sonrisa, dijo Glenda, su amiga de la escuela. Después de su madre Menda, era la persona más cercana y querida para Betty. Siempre alegre, siempre lista para ayudar o, como hoy, solo para levantar el ánimo. La madre de Glenda también vivía con un padrastro. Cuando tenía 19 años, él se enamoró de ella e intentó asaltarla,
pero logró defenderse y se fue de casa. Lo peor para ella fue que su madre nunca la perdonó. Aseguró que Glenda había intentado seducir a su esposo y que, cuando él se resistió, ella huyó de casa. Ella hizo lo correcto, como luego les contó a sus vecinos, de lo contrario, lo habría estrangulado con mis propias manos. Betty recordó cómo consoló a su amiga, que lloraba y le decía que su madre creía a su esposo en lugar de a ella. Le dijo a Betty que su madre le había dicho que podía irse si no estaba contenta con la situación en casa. Entiendo, pero no entiendo por qué estás tan triste. Ven conmigo, viviremos juntas, será más fácil para mí, compartiremos el alquiler a medias, dijo Glenda. ¿Qué? Pensé que querías vivir sola. ¿Recuerdas que me dijiste que no necesitabas a nadie? Oh, por Dios, tenía algo completamente diferente en mente. Entonces, ¿estás de acuerdo? Glenda, eres simplemente maravillosa. No es en vano que te llamen linda, siempre estás ahí cuando las cosas van mal. Así es, ese soy yo. Por cierto, ¿estás pensando en irte de casa en tu camino hacia el trabajo? Porque no veo que tengas tus cosas contigo. Dios mío, Glenda. ¿Qué cosas? Olvidaste que me regañaste recientemente por vestirme como una mendiga, que no tengo nada que ponerme. Así que te contaré una terrible verdad. No solo no tengo nada que ponerme, sino que tampoco tengo nada para llevarme, y podré comprar incluso un cepillo de dientes. Escucha, tenemos un salario decente y tu madre parece estar ganando dinero también. Solo pagan los servicios públicos, ¿dónde desaparece el dinero? ¿Realmente no tienes cosas nuevas? Así es, el nuevo esposo de mamá no bebe en vano. Como, discapacitado, solo bebe vodka de élite. Además, solo fuma cigarrillos con filtro, no los baratos. En resumen, se aferró como una garrapata y chupa el dinero de mamá, pero ella, como si estuviera loca, casi me echa de casa. Solo que al parecer olvidó en qué dinero bebe él. Así que ahora veremos cómo vive sin vodka de buena calidad. Bueno, lo entiendo, pero ahora dentro de 3 días tu madre te llamará de nuevo o te dirá que le des tu salario. La mía también me dijo recientemente que, aunque soy un veneno, tengo la obligación de ayudar. Y le dije que personalmente la ayudaría, pero a su esposo no. Y haré lo mismo. No la ayudaré mientras viva con ese hombre, solo después de que se vaya. Entonces, que ella decida por sí misma. Escucha, ¿qué te parece si vamos a un restaurante? Celebraremos tu mudanza conmigo y tu nueva vida. ¿Un restaurante? Es muy caro, mejor quedémonos en casa. Cocinaremos algo, beberemos, saldrá más barato y estaremos tranquilas. Sí, entiendo eso, pero un chico me invitó, me persigue desde hace tiempo. Vendrá con un amigo, así que vamos, pasaremos un buen rato, comeremos y brindaremos por tu nueva vida. Bueno, no sé. Además, no estoy vestida adecuadamente. Vamos, olvida tus dudas. No tengas miedo de nada. Ya tienes 23 años, es hora de pensar en casarte y tú sigues saliendo con chicas. En cuanto a la ropa, te ayudaré. Ya sabes que tengo un armario lleno. Estaban sentadas en un restaurante y Betty miraba nerviosamente la mesa. Los chicos habían pedido tantas cosas que sería imposible comerlo todo. Champán caro, ensaladas, aperitivos, 3 platos principales. Escucha, Glenda, preguntó Betty en un susurro, ¿tendrán suficiente dinero para pagar? No traje nada conmigo, dejé todo mi salario en casa. Bueno, no son tontos, saben lo que están haciendo. Además, solo quieren gustarnos, así que están derrochando. Así que relájate y disfruta. Cuando la noche llegó a su fin y era hora de irse a casa, pidieron la cuenta. Mientras se la traían, los chicos dijeron que necesitaban ir al baño. Bueno, ¿qué te pareció, Robert? ¿Te gustó? Ha estado detrás de mí durante mucho tiempo, así que estoy pensando en darle una oportunidad. No lo sé, no me gustó mucho. Son un poco extraños, siempre sentí que estaban asustados de algo, quizás me lo imaginé. Sí,
tienes paranoia, tienes miedo de todo, por eso ves cosas raras. 10 minutos después, un camarero se acercó a su mesa y les pidió que pagaran la cuenta. Espere un momento, nuestros amigos volverán pronto y pagarán todo. Pero sus amigos ya se fueron y dijeron que las habían invitado a ustedes y que, por supuesto, ustedes pagarán la cuenta. Betty se estremeció. Calculó mentalmente cuánto costaba todo y se puso pálida. Su salario no sería suficiente, y lo mismo con el de Glenda. Un momento, fueron ellos quienes nos invitaron y dijeron que pagarían por todo. Disculpe, señorita, pero no me importa quién pague. Pero como se fueron, tendrán que pagar la cuenta, o de lo contrario llamaré a la policía. Sí, llame a quien quiera. Creo que no tenemos la culpa aquí, nos pusieron en una trampa. Así que llame. Las llevaron a la comisaría. Betty estaba en shock. Era la primera vez en su vida que se encontraba en una situación así y nunca había tenido nada que ver con la policía. En el despacho del investigador lloró, se sentía tan avergonzada, herida y triste, que su sistema nervioso no pudo soportarlo. Por favor, no lloren. Es evidente que son chicas decentes y que simplemente las engañaron. Así que, por favor, descríbanos cómo eran, y haremos todo lo posible para encontrarlos. Sin embargo, aún tendrán que pagar la cuenta del restaurante, a ellos no les importa quién tiene razón y quién está equivocado. De acuerdo, pero no tenemos dinero con nosotros. ¿Podemos resolver este asunto de alguna otra manera? Interesante, ¿qué sugieren? Glenda se quitó los aretes que había comprado recientemente. Eran de oro con pequeños diamantes, había estado ahorrando para ellos durante muchos años y finalmente había hecho realidad su sueño. ¿Qué tal si los empeño y pago la cuenta? Perfecto, entonces adelante, y su amiga se quedará con nosotros hasta que retiremos la denuncia. Cuando llegaron a casa en taxi, ya eran casi las 5 de la mañana. Qué suerte que las casas de empeño funcionan las 24 horas, y resulta que mis aretes valen bastante. Bueno, eso significa que nunca más voy a un restaurante. Nos dieron una lección, eso está claro. Bueno, Betty, vamos a tomar té. Quizás deberíamos dormir un poco. Tenemos que prepararnos para trabajar en una hora, ¿no? Entonces definitivamente no nos levantaremos a tiempo. Es mejor tomar té mientras se calienta, hacer algunas cosas, prepararnos y luego ir a trabajar. Tomaron té y se miraron tristemente la una a la otra. De repente, Glenda recordó algo y comenzó a reírse a carcajadas. Oye, Betty, si hubieras visto tu cara cuando el camarero dijo que los chicos se habían ido. Pensé que tus ojos saldrían volando. Deberías haber visto tu propia cara, tenías la boca abierta y al principio no sabías qué decir. Se rieron durante mucho tiempo mientras recordaban los detalles de la noche. Escucha, ese investigador creo que te echó el ojo a ti. Te miraba de una manera especial. ¿Qué estás inventando? Él no estaba mirando nada, y en cualquier caso, incluso si lo estaba haciendo, es su trabajo, así que deja de pensar en eso. Además, después de este incidente preferiría no volver a verlo en absoluto. Estás equivocada, es un chico genial y seguro que no nos dejará plantadas después de habernos invitado al restaurante. No me importa. De todos modos, además, no volveré a pisar un restaurante. Esto es una lección que recordaré toda mi vida. Cuando las chicas se fueron, Mark siguió pensando en Betty. Le gustó desde el principio. Había estado trabajando como investigador durante 5 años y podía distinguir a una chica normal de una estafadora. Se dio cuenta de que Betty estaba realmente asustada y de que era la primera vez que le pasaba algo así. También comprendió que era una persona muy limpia, amable y atractiva. Se prometió a sí mismo que, una vez que resolviera algunos asuntos, la encontraría y la invitaría al cine. Al día siguiente, cuando Betty y Glenda salían del trabajo, vieron a la madre de Betty parada cerca, evidentemente esperando a su hija. ¿Qué pasa? ¿Te lo dije, o no? Aquí tienes, vino por dinero, y créeme, no le importas en este momento.
Ahora está ocupada pensando en su nuevo hombre. La madre vio a Betty y sonrió, agitando las manos. Sí, ya lo sé, es solo que es injusto. Siempre he creído que los hijos deberían estar en primer lugar para los padres, pero aquí estamos, ¿sabes? Ya no pienso en esas cosas. La vida es muy complicada en general y es muy difícil saber quién tiene razón y quién está equivocado en esta situación. Ella se acercó a su madre. Mamá, ¿por qué estás aquí? Hija, ¿por qué no vienes a casa? ¿Realmente estás enojada? Mamá, no. ¿Cómo podría estar enojada? Simplemente pensé que ya soy completamente adulta, así que, ¿por qué debería estar allí y estorbarlos? Vivan felices y yo viviré por mi cuenta. No quiero interponerme en su felicidad. No estás feliz ahora de que nadie te está molestando. Es solo que estoy preocupada, y además has recibido tu salario, y en casa no tenemos dinero en este momento. Así que vamos a casa, compraremos comida en el camino y prepararemos algo delicioso. ¿No te importa lo que pase con nosotros? ¿Quieres que muramos de hambre? No, mamá, no iré. Ya gasté mi salario porque pensé, ¿para qué comprar algo delicioso para alguien que no me quiere cuando yo misma camino con un solo vestido, medias rotas y un viejo abrigo, y ni siquiera menciono los zapatos? Así que, como dijiste anteayer, si a alguien no le gusta algo, que se las arregle solo. Entonces, mamá, aquí estoy. Simplemente quise vivir una vida normal, darme un poco de atención y no trabajar desde la mañana hasta la noche para que algún tipo gaste mi dinero. Vaya, qué discurso, dice Glenda, tomándole el brazo a Betty. Ni siquiera he hablado así con mi madre una sola vez. Ni yo esperaba eso de mí misma. Simplemente me vi desde afuera. Soy joven y me visto como una anciana, y realmente quiero casarme y vivir una vida normal. Pero si sigo viviendo con ellos, no tendré futuro. Eso es correcto. Entonces, vamos de compras el domingo. Haremos algunas compras. Esta semana ha sido bastante estresante para ti y para mí. El fin de semana fueron de compras con gran ánimo. Estaban de muy buen humor mientras cargaban bolsas con ropa nueva. Finalmente te verás como una persona normal y no como una vagabunda. Sí, no puedo creerlo. Mi corazón late de alegría. Me siento como un niño que encontró un regalo debajo del árbol de Navidad. Esa es una comparación extraña. Sí, pero no es extraña. Cuando era niña, siempre soñaba con que me pusieran un regalo debajo del árbol de Navidad, pero nunca tuvimos un árbol de Navidad. Así que hice uno de papel y lo puse en la esquina y esperaba que ocurriera un milagro, pero lamentablemente nunca sucedió. Mira, ¿quién viene hacia nosotras? Es el joven investigador. Escucha, es guapo. Mark también vio a Betty y Glenda, que aparentemente habían estado de compras, ya que llevaban varias bolsas en las manos. Hola, Mark. Disculpa, no recuerdo tu segundo nombre. Es un placer verte de nuevo. El placer es mío. Betty, ¿cómo te sientes? ¿Has superado el incidente? Sí, gracias. Fue la primera vez que me pasó algo así que me desconcerté un poco. No te preocupes, esas cosas pasan en la vida. Por cierto, quería preguntarte, ¿qué planes tienes para esta noche? ¿Te gustaría ir al cine? Betty quería pensar rápidamente en una excusa para rechazar, pero Glenda la adelantó. Esta noche está completamente libre, así que estaría encantada de ir al cine contigo. Y si traes a un amigo, yo tampoco me opondré a pasar el día en buena compañía. Película. Se despidieron y continuaron caminando. ¿Por qué aceptaste? Yo realmente quería quedarme en casa esta noche, leer un libro, descansar. Bueno, eso de nuevo. ¿Qué más planeas hacer? Colgar la ropa nueva, cerrarla y solo quitar el polvo de vez en cuando. No, no es eso. Simplemente no quería que. Eso es suficiente. Glenda interrumpió a su amiga. Si has decidido comenzar una nueva vida, entonces comienza. Un chico te invita a una cita y tú planeas leer un libro en casa. Ya sabes, Glenda, cuando lo miro, recuerdo esa noche y me siento incómoda. Estás recordando lo equivocado.
Mejor recuerda sus ojos, que casi se salen esa noche. Después de esas palabras, Betty se sintió más ligera en el corazón. Se rieron, se abrazaron y se dirigieron a casa. Pasaron 6 meses. Betty nunca se había comunicado con su madre y ni siquiera tenía el deseo de hacerlo. Ahora tenía una vida completamente diferente. Si sus vecinos del edificio donde solía vivir la vieran, no la reconocerían. Siempre estaba vestida impecablemente, su peinado siempre estaba perfecto y siempre llevaba zapatos de tacón alto. Además, Mark le propuso matrimonio recientemente y ella aceptó. Y habrá boda. Aún así, me gustaría que llevaras un velo. Por cierto, me parece que aceptaste demasiado rápido su propuesta. Normalmente necesitas más tiempo, pero aquí dijiste, sí, de inmediato. ¿Te lo pareció? Betty se sonrojó y se volvió. Entonces, amiga mía, ven aquí y cuéntame. Siento que hay algo que no sé. Estoy esperando un bebé. Ya han pasado casi 2 meses desde que me enteré. Tuve que decírselo a Mark y él se alegró tanto que inmediatamente propuso casarnos. ¿Y qué otra opción tenía yo? Por supuesto acepté. Bueno, si no me haces la madrina de tu pequeño, me enojaré contigo para siempre. ¿Entendiste? Glenda, ¿por qué estás diciendo eso? Claro que sí. Pero, según parece, a tu Steven lo trasladan a otra ciudad y tú no te irás con él. Ah, sí, olvidé completamente eso. Además, él también me hizo una propuesta. Así que, en un futuro cercano, las dos seremos mujeres casadas. Decidieron no hacer una gran boda. Fueron al registro civil, se casaron y celebraron la ocasión en casa con champaña. Glenda no pudo asistir porque ya se había ido. Ella trató de convencer a Betty de que fuera sola, pero tan pronto como celebrara la boda de su amiga, iría con ella a unirse a su esposo. Sin embargo, él era inflexible. De hecho, Steven intentaba no dejarla ir y la controlaba constantemente, tenía celos y la vigilaba todo el tiempo para saber dónde estaba. 8 meses después, Betty dio a luz a una hermosa niña, a la que Mark decidió llamar Elizabeth en honor a su madre. Sabes, mi madre era la mujer más amable y cariñosa. Gracias a ella me convertí en quien soy. Ella me crió sola, pero mi padre, para ser sincero, no era necesario en absoluto. Intenté preguntarle a mi madre sobre él, pero ella siempre guardó silencio y nunca intentó inventar que él era un héroe o algo así, ya sabes, como suelen hacer las madres solteras con sus hijos. Ella simplemente se quedaba callada. Entonces entendí que probablemente tenía un padre tan terrible que ni siquiera valía la pena mencionarlo. Elizabeth creció, no día a día, sino hora tras hora. Betty no podía dejar de mirar a su pequeña hija. A menudo hablaba con Glenda por teléfono y le contaba cómo estaba creciendo su hija. No puedes imaginar cuánto quiero verla. Bueno, ven, entonces. Mi hija ya tiene 1 año y medio y tú ni siquiera la has visto. Claro que sí. Mi celoso no me deja ir a ninguna parte. Le digo que voy a casa de una amiga, que su esposo es un investigador y además tu amigo. Él te informará sobre cómo paso mi tiempo, pero no. De ninguna manera. Mi Mark no confía en nadie. Y tan pronto como esté libre, iremos a visitarte, aunque ya ha pasado 1 año y medio, pero él sigue tan ocupado. Bueno, quizás este año funcione. Realmente quiero verte mucho. El tiempo pasaba rápido. Elizabeth fue a la escuela y ya estaba en los últimos grados. La vida seguía su curso. Solo una cosa entristecía a Betty: Mark últimamente se había sentido muy mal. Su corazón le daba problemas con frecuencia. En esos momentos, palidecía, se agarraba el pecho y empezaba a respirar con dificultad. Ella rápidamente tomaba un fármaco, se lo daba y lo ayudaba a llegar a la cama para que pudiera descansar. Mark, te estás descuidando demasiado con ese trabajo. Necesitas vacaciones. No puedes burlarte así de ti mismo. La última vez que tuvimos unas fue cuando Elizabeth cumplió 11 años y ahora ya está en 10º grado. Todo es trabajo, trabajo. Ni siquiera has tenido la oportunidad de ver cómo crece tu hija y, sobre mí, ni siquiera diré nada. Llevamos años sin hacer nada juntos. Betty, sabías a quién te casabas y estabas de acuerdo.
¿Sabías que para mí el trabajo es lo más importante y todo lo demás no es tan importante? Bueno, si realmente lo supiera, nunca me habría casado contigo, porque si es tan importante para ti, entonces ni siquiera valía la pena casarse. Betty, deja de echarme culpas. ¿Sabías que para mí el trabajo era lo más importante cuando te casaste conmigo? Oh, hija mía. Pronto terminarás la escuela, te casarás y yo me quedaré sola. Es normal. Simplemente, a veces me duele. Me casé con el hombre que amaba, con quien quería pasar la vida y ser feliz, y luego solo me di cuenta de que para él la felicidad es el trabajo, y todo lo demás es una molestia molesta que interrumpe y siempre quiere algo. Un año después, Mark sufrió un derrame cerebral y Betty no se separó de su esposo. Los primeros 6 meses estuvo con él en el hospital y luego, cuando lo llevaron a casa, lo cuidaba constantemente y estaba a su lado. Se perdió el momento en que su hija terminó la escuela, ingresó a la universidad y ya lleva un año estudiando. Perdóname, hija. Simplemente ves que tu padre me necesita más en este momento y tú eres inteligente, te las arreglas por ti misma. Así que ten paciencia. Tan pronto como él mejore, estaré de nuevo contigo. Pero pasaron 5 años y Mark nunca se recuperó. Un día, Betty fue a verlo por la mañana para ayudarlo a tomar su medicamento y se dio cuenta de que su esposo había fallecido. No recordaba el funeral. Todo estaba como en un sueño. A pesar de todas las disputas de los últimos años, se dio cuenta de que lo amaba y que simplemente necesitaba su atención. Elizabeth, como pudo, apoyó a su madre. Ella terminó la universidad y trabajó, y solo ahora Betty se dio cuenta de cuánto había crecido su hija. Gracias, mi niña. Solía enojarme con mi esposo, pero ahora te miro a ti y pienso que eres igual que yo. Creciste sin atención, además de la atención de tu padre, en los últimos tiempos tu madre tampoco te prestaba atención. No te preocupes, mamá. Todo está bien. Solo necesito hablar contigo. ¿Algo pasó? Sí, mamá. Conocí a un joven. Es extranjero, es de Inglaterra. En realidad, él se fue por ahora, pero volverá en un mes y me llevará con él. ¿Un país extranjero? ¿Estás en tus cabales? ¿En qué estabas pensando cuando comenzaste a salir con él? ¿Dónde tenías la cabeza? Es tarde, mamá. Amo mucho a Richard y quiero ser su esposa. Además, estoy embarazada y pronto tendremos un hijo. Mira, no hagas tonterías. Vamos al hospital. Te ayudarán allí. Te digo que con tu acción te arruinarás la vida. Él no vendrá más y te quedarás sola con el bebé en brazos. ¿A quién le serás necesaria entonces? No tienes razón, mamá. Él me ama y estaremos juntos. Y no te atrevas a hablar del hospital. No iré a cometer un asesinato. Perdóname, hija. No sé ni lo que digo. Supongo que me desorienté. No importa, criaremos a tu bebé por nuestra cuenta y todo estará bien. El tiempo pasaba, pero Richard nunca aparecía. Elizabeth ya estaba en su último mes de embarazo y Betty veía que su hija estaba muy mal. Siempre le apetecía decirle que era malo cuando su madre no la escuchaba, pero se quedaba callada, simplemente la observaba. Últimamente, su estómago le preocupaba, era inmenso. Los médicos decían que tenía mucho líquido en el abdomen y que a veces eso ocurría, sin embargo, por alguna razón le costaba creerlo. Por la tarde, Elizabeth empezó a tener contracciones y Betty llamó a una ambulancia. Por la mañana, llamaron y dijeron que su hija había dado a luz. Ella fue al hospital y le pidió a su hija que le mostrara quién había nacido, pero cuando lo vio, palideció y fue a hablar con el director del hospital. Elizabeth andaba por la casa como una sombra. Betty veía que estaba muy mal, pero estaba segura de que había hecho lo correcto. Su pensión era pequeña y Elizabeth no podría trabajar durante mucho tiempo. Tenían que sobrevivir. Además, la pequeña Donna, que ahora dormía tranquilamente en la cuna, pronto necesitaría juguetes y ropa. Mamá, voy a ir a verlo. Él me está llamando. Sí, y luego iré al hospital y arreglaré todo, ¿bien? No te atrevas. Estás haciendo todo bien ahora, pero si quieres ir a verlo, ve. Pero no te daré a Donna y no te recibiré más.
Tú me conoces, vive como quieras, pero tu extranjero te abandonará. Recuerda esto, no vengas a mí y no intentes encontrarte con Donna. Aquí, para ti, todo ha terminado. Ya lo dije, la elección es tuya. Elizabeth guardó silencio durante 2 días. Todo el tiempo caminaba por la casa pensando en algo. Betty no la molestaba, estaba siempre con su nieta y no la soltaba. A la mañana siguiente, del tercer día, Betty se despertó porque la bebé lloraba, obviamente, tenía hambre. Se levantó y vio que Elizabeth no estaba. Había una nota en la mesa: perdóname, mamá. Todo su amor y ternura los dedicó a su nieta. Aparte de ella, no había nadie más y decidió corregir todos los errores que cometió con su hija en ese entonces. La herida de su hija era muy profunda. Conociendo su carácter, Betty sabía que nunca la perdonaría por lo que hizo. Donna creció. El tiempo pasó volando y ya había terminado la guardería y comenzado la escuela. Abuelita, ¿dónde está mi mamá? Me dijiste que me lo contarías cuando fuera mayor, y ahora estoy en la escuela, así que ya soy mayor. ¿Sabes, mi querida nieta? Para mí, todavía eres pequeña y te prometí que te lo diría cuando fueras completamente adulta. Oh, abuela, no quiero esperar tanto, así que mejor cuéntame ahora. Tu madre murió justo después de que naciste. Enfermo y falleció. Sabía que ella había muerto. Mis amigas en la escuela dijeron que si la mamá no está cerca, entonces ella murió, porque si estuviera viva, seguro me habría visitado. Betty observaba cómo su pequeña Donna se convertía en una adolescente y luego en una mujer. El tiempo pasaba rápido, pero cada año su corazón se volvía más pesado. Ahora entendía el error que cometió, pero el miedo a quedarse sola en ese momento superó su sentido común. Donna regresó de un viaje de negocios y, al llegar a casa, se dio cuenta de que algo estaba mal. Corrió a la habitación de su abuela y la vio acostada en la cama. Abuela, ¿qué pasó? ¿Estás enferma? Sí, me siento mal. Llamé a una ambulancia, me dieron una inyección. Parece que me siento mejor, pero siento que mis días están contados. Y, ¿sabes? Necesito decirte algo. Dame tu mano y acércate, porque me cuesta hablar en voz alta. Donna se inclinó, pero aparentemente el medicamento hizo efecto y su abuela se quedó dormida. Apartó al gato de la cama, la cubrió y fue a la cocina a tomar un té y a descansar, porque se sentía muy cansada después del viaje. Al despertarse por la mañana, fue directamente a ver a su abuela, pero ya estaba muerta. Donna abrió un sobre, sacó el dinero y lo apartó. Había una nota y reconoció la letra de su abuela. Mi querida nieta, no sé si me perdonarás o no, pero debes saber que tu madre está viva. Ella y tu hermanito, que nació contigo, solo, la obligué a dejarlo en el hospital porque pensé que no podríamos cuidar a 2 niños. Tu madre decidió irse con tu padre. Él la llamó, pero yo no la dejé, y cuando vi que ella se decidía, no te la entregué. Ella se llevó a tu hermanito y ahora viven en Inglaterra. Tu madre buscó encontrarse contigo, pero tenía tanto miedo de perderte que hice todo lo posible para que no se conocieran. Estos son los ahorros que acumulé para ti. Tómalos, vende el departamento y vete con tu familia. Creo que es lo correcto. Perdóname una vez más. Con amor, tu abuela. Donna no terminó de leer la nota. Todo a su alrededor se llenó de niebla y perdió el conocimiento. Se despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. Una sola idea resonaba en su cabeza: su querida abuela la había engañado todo este tiempo. Durante todo este tiempo tenía a su madre, a su padre e incluso a su hermano. Donna se levantó y se preguntó qué hacer ahora. ¿Cómo debía proceder? ¿Dónde encontrar los contactos de su madre? Corrió de nuevo hacia el baúl. Empezó a buscar algo que pudiera arrojar luz sobre todo esto y encontró algo. En el fondo del baúl había varias notificaciones de correo ya bastante antiguas. Eran notificaciones de transferencias de dinero, transferencias desde el extranjero, desde Inglaterra. Aparentemente, su abuela nunca las recibió. Donna se acercó a la ventana. Ahí estaba la dirección del remitente, en letras inglesas. Probablemente eso era precisamente lo que necesitaba. No podía llamar, tenía miedo. ¿Qué dirían? Pero escribir una carta sería perfecto.
Pasó toda la tarde escribiendo la carta. Varias veces arrugó la hoja escrita y comenzó de nuevo. Finalmente, cerró el sobre y copió cuidadosamente la dirección para no cambiar de opinión. Salió corriendo a la calle, depositó la carta en el buzón y regresó a casa. Los primeros 5 días se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. Los siguientes 10, miraba constantemente el teléfono, sin comprender. Pero no recibió ninguna llamada. Era extraño. Solo había 2 opciones, o no la querían ver allí o sus padres se habían mudado y nadie había leído la carta. Un mes pasó. Ya Donna decidió que no buscaría más a sus parientes. Tal vez, si realmente la necesitaban, algún día la encontrarían por sí mismos. El día de trabajo llegó a su fin. Donna se cambió y salió a la calle. Donna. La joven se quedó paralizada y se volvió. Frente a ella estaba una mujer llorando. Donna, mi hija. Donna sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Corrió hacia su madre y la abrazó. Inmediatamente después, un hombre y un joven se acercaron. El joven se parecía tanto a Donna. Hermanita. Él lo dijo de una manera tan divertida, parecía que las palabras en ruso le costaban trabajo. Los colegas que pasaban junto a ellos miraban con sorpresa esta escena. Los parientes de Donna eran muy diferentes de las personas locales. De vuelta en casa, cuando se sentaron a la mesa, Elizabeth comenzó a contar la historia. Al principio venía cada año, pero mi abuela nunca me permitía acercarme a ti. Luego, con menos frecuencia, pero escribía y enviaba transferencias que luego eran devueltas. Tu abuela mantuvo el secreto durante todos estos años. No entiendo cómo pudo hacerlo. Ni siquiera te dijo nada antes de morir. Quería hacerlo, hija, pero no tuvo tiempo. Elizabeth y Richard persuadieron a Donna para que se fuera con ellos. No sé, solo de visita, si acaso. ¿Qué haré allí? Hablo poco el idioma, no conozco el país en absoluto, y aquí tengo amigos, trabajo. Una semana después, Donna los acompañó al aeropuerto. No sabía si estaba haciendo lo correcto o no, pero que todo siguiera como estaba. Se había acostumbrado a esta vida y sus padres siempre estarían allí, y Donna podría visitarlos cuando quisiera. Después de que el avión despegó hacia el cielo, Donna fue al cementerio. Se sentó en un banco junto a la tumba de su abuela. Abuelita, no te guardo rencor. Me encontré con mamá, papá e incluso con mi hermano. Son todos muy buenos. Pero, de todos modos, te amo más. De alguna parte sopló una brisa cálida. Los árboles se balancearon y las hojas susurraron, como si estuvieran de acuerdo con las palabras de Donna.